3. En la distancia, podían ver la muralla más externa de la famosa ciudad de Triple Muralla, Errantel, la capital de la Nación de las Tinieblas, y su espléndida puerta. Pero lo que llamó la atención de Neya no fue ninguna de esas cosas. En lo que sus ojos se habían fijado eran las estatuas gigantes a ambos lados de la puerta. Era un no muerto sosteniendo un extraño bastón, parecía serpientes retorciéndose juntas. Quizás representaban al rey, Ainso al-Gaon. Neya todavía estaba bastante lejos, pero podía distinguir los detalles. Sentía que incluso si caminaba directamente hacia las estatuas, no podría encontrar ningún descuido en la mano de obra. Había criaturas con forma de personas trabajando alrededor de las estatuas. Espera. ¿No son algo grandes? Quiero decir, esa es la altura de la muralla. Entiendo que las estatuas son grandes, pero ¿quiénes son esos trabajadores? Los otros miembros del grupo parecían preguntarse lo mismo, y los paladines estaban discutiendo sobre el descomunal tamaño de los trabajadores. Ciertamente no son humanos. Estoy de acuerdo, quizás sean gigantes. Aunque no me parecen gigantes de las colinas, gigantes, ¿no tendremos problema alguno? Escuché que algunos son amigables, pero Neya era solo una escudera, por lo que nunca antes había visto a un gigante, pero había aprendido sobre ellos en sus clases sobre conocimiento acerca de monstruos. Los gigantes eran esencialmente una versión más grande de los humanos, pero no solo eran más fuertes, también tenían habilidades raciales. Usando esas habilidades, podían tolerar entornos más duros que los humanos, por lo que a menudo se encontraban en esas áreas y no tenían mucha relación con los habitantes de las llanuras. Algunas razas conocían más sobre magia que los humanos y algunas tenían culturas más avanzadas. Algunas razas eran malas y otras eran buenas. Uno de los 13 héroes era un gigante, y había un gigante marino que aparecía en Roebel de vez en cuando por negocios. Dicho esto, los gigantes típicos eran violentos y peligrosos, y la raza de gigantes peligrosos que a menudo aparecían en el mundo humano eran habitantes de las montañas. Una subespecie de gigante conocida eran los Trolls. Entonces, ¿por qué había gigantes en esta ciudad controlada por un no muerto? Quizás siempre hubo gigantes en esta región y los conquistó. ¿Estás diciendo que el rey de las tinieblas controla a gigantes? No he escuchado nada de eso. Era natural que el paladín gritara de sorpresa ante tal sugerencia. Habían reunido una gran cantidad de información en preparación para su viaje a la nación de las tinieblas. Por supuesto, había un montón de incógnitas, por lo que era difícil decir si habían tenido éxito, pero definitivamente habían hecho un gran esfuerzo. Pero primero estaba el barco fantasma y ahora los gigantes. El misterio solo se profundizaba. Neya se preguntaba si tal vez el rey de las tinieblas era un gigante no muerto, pero si esa era una característica notable de él, debería haber estado en la información que habían reunido. Sí, señor. Durante sus viajes, Neya abría el camino, pero una vez que estuvieran cerca de la ciudad, su posición cambiaba a la retaguardia. Remedios y Gustav tomaban la delantera. Comandante Custodio, ¿deberíamos enviar a alguien antes para anunciarnos? Por lo general, sería alarmante si un grupo de caballeros con armadura de placas completa apareciera fuera de una ciudad. Por esa razón, cuando entraron en las ciudades y pueblos de Reestice, habían enviado a un paladín en solitario antes de tiempo para decir que iban a llegar. Y solo entonces se acercaría el grupo con la bandera de Roebel desplegada. Esa era la etiqueta adecuada. Remedios estuvo de acuerdo y envió un paladín por delante. El caballero fue a la puerta de la Nación de las Tinieblas y luego regresó. Comandante, le avisé al guardia. Nos dan la bienvenida. Ok, entiendo. Entonces vamos, hicen la bandera, pechos fuera, no hagan nada que pueda avergonzar a la orden de paladines del reino sagrado. Con ese grito para empezar, el grupo hizo que sus caballos se acercaran lentamente a la ciudad. Pronto pudieron ver claramente la puerta y los gigantes que trabajaban alrededor de ella. Los gigantes estaban estabilizando las estatuas y haciendo trabajos de mantenimiento, limpiando las tallas para hacerlas aún más hermosas. Los gigantes tenían piel azulada pálida y barbas y cabello blancos. Llevaban ropa primitiva hecha de una especie de pieles de bestia junto con sofisticadas cotas de malla. ¿Qué tipo de gigantes son? La audición superior de Neya significaba que podía escuchar la conversación al frente del grupo. Me imagino que probablemente sean de la variedad helada. Escuchó la vaga respuesta de Remedios. ¿Son fuertes? ¿Qué tipo de poderes tienen? ¿En serio? Dame un respiro.
Los gigantes helados viven en regiones gélidas y tienen una resistencia perfecta al frío. Pero son débiles contra el fuego, ya veo. Así que debemos atacar con fuego si tenemos que luchar contra ellos. Bueno, sí. Los aventureros de rango mitril deberían poder vencerlos con un mínimo de molestias. Pero algunos de ellos están entrenados como nosotros y tienen habilidades de guerrero. Así que hay que tener cuidado. Así eran los gigantes. Entrenamiento de guerreros, entrenamiento de hechiceros, entrenamiento de ladrones. Los humanos no eran los únicos que pulían sus habilidades. Las razas superiores tendían a no entrenarse de esa manera, pero algunas se esforzaban por adquirir habilidades, convirtiéndose así en adversarios extremadamente desafiantes. El padre de Neya siempre decía, una bestia que se puede ver con solo mirar. Los enemigos poderosos que no puedes medir a simple vista son los más duros. Nunca he peleado con un gigante. Bueno, los ogros son una historia diferente, pero los ofenderás si los agrupas con ogros. Según el gigante marino, es como pensar que los humanos y los monos son básicamente lo mismo, aunque escuché eso de segunda mano por un bardo, así que no sé qué tan cierto es. Entonces Roebel no pudo contratar al gigante marino, pero la Nación de las Tinieblas ha contratado gigantes de hielo. ¿Qué tipo de gigante es más fuerte? No conozco detalles como ese. Probablemente la comandante esperaba que el gigante marino fuera superior, pero lo importante en este caso era cómo los gigantes de hielo eran tratados por la Nación de las Tinieblas. ¿Estaban aquí en términos amistosos? ¿O los habían obligado a someterse? ¿O era un intercambio mutuamente beneficioso de bienes, servicios y dinero? Con solo mirar a los gigantes que trabajaban en silencio, era imposible saberlo. Pero vaya, los gigantes seguro que parecen trabajadores fantásticos. El reino sagrado también coopera con los subhumanos, pero si pudiéramos expandir las razas con las que trabajamos, estoy segura de que podríamos lograr todo tipo de cosas. Por supuesto, probablemente sea imposible para nosotros. Roebel tenía una relación de cooperación de larga data con los tritones, pero eran una excepción. El reino sagrado también había ido a la guerra con los subhumanos, por lo que probablemente nunca serían ampliamente aceptados en la sociedad humana. ¿La nación de las tinieblas solo aceptaba gigantes? ¿O daban la bienvenida a todo tipo de razas? Si se encontraran con subhumanos como los que atacaban a Roebel, ¿podrían ella reprimir sus instintos hostiles? Quiero decir, tendré que hacerlo, pero, por ejemplo, ¿y si aparecieran hombres serpiente? ¿Qué pasaría si los hombres serpiente, de tierras con las que Roebel no tenía contacto, vivieran en armonía con los humanos en la nación de las tinieblas? Alzar la espada contra un hombre serpiente solo porque había alguien en una fuerza hostil que atacaba su tierra natal era sin duda una línea de pensamiento peligrosa. Probablemente sería imposible decir simplemente, no cedas a sentimientos antagónicos, pero en este caso, tenían que cumplir las reglas. Neya miró con cierta preocupación a Remedios más adelante. ¿Su líder podría hacer eso? Neya negó con la cabeza internamente. Es una falta de respeto por mi parte preocuparme así por Remedios. Ella está trabajando para salvar el reino sagrado como jefa de la delegación. Seguramente ella puede reprimir una respuesta emocional. Que alguien como yo dude de ella es terriblemente grosero. Está bien que sigamos por aquí, ¿deberíamos dirigirnos a una puerta diferente? La puerta estaba abierta, pero se preguntaban si los gigantes les prestarían suficiente atención mientras trabajaban para no pisarlos. No hay ningún problema con que sigamos directamente hacia la puerta. Se reirían de nosotros y de nuestro país si fuéramos a otra puerta porque teníamos miedo de algunos gigantes. ¿Entendido? Entonces seguiremos tras usted, comandante. El grupo continuó hacia la puerta. Afortunadamente, los gigantes echaron un vistazo a los humanos y detuvieron su trabajo para que los seres más pequeños pudieran pasar con seguridad. Neya tuvo la impresión de que, en lugar de cariño por los humanos, los gigantes tenían algún sentimiento sobre ellos como visitantes de la nación de las tinieblas. Por lo general, un grupo se detenía en la puerta, pero como habían enviado a alguien por delante, un humano que parecía ser un guardia los condujo a la ciudad iluminada mágicamente. Los caballos entrenados para la guerra resoplaban inquietos bajo la luz antinatural. Bienvenidos a la ciudad de la nación de las tinieblas, Errantel. ¿Es esta su primera vez aquí? Sí, lo es. Ya veo. Entonces, si me disculpan por preguntar, ¿podrían bajar de sus caballos? ¿Van a inspeccionar nuestro equipaje? Se preguntó Neya.
Para ellos, inspeccionar las maletas de un grupo de visita como mensajeros de otro país parecía una falta de cortesía, pero probablemente era la decisión correcta. Habiendo desmontado de sus caballos sin quejarse, el grupo siguió al guardia que los guió con un por aquí, hasta una puerta al lado de la puerta. El sentido común le decía a Nella que debía haber sido una torre de observación utilizada como cuartel para los soldados y una base de defensa. Por favor, de momento entren aquí. Nuestro país es bastante diferente del reino o la teocracia, etc., por lo que los visitantes primerizos reciben una clase aquí. ¿Una clase? Sí, para evitar problemas innecesarios. No se le permitirá ingresar a la ciudad hasta que termine la clase. ¿Qué les gustaría hacer? No había forma de que llegaran tan lejos y luego no entraran. No hacía falta decir que Remedios respondió: escucharemos. Muy bien, ¿puedo guardar sus armas por ustedes? Probablemente tampoco podrían rechazar esto. Pero como era de esperar, Remedios desaprobó la idea. La espada que llevaba era uno de los tesoros sagrados del reino sagrado. Cuando explicó que la usaba incluso ante el rey santo y que no podía entregarla a menos que se encontraran con el gobernante del país, el soldado asintió. Ya veo. Bueno, supongo que no se puede evitar. Entonces todos pueden proceder como están. Quería tomarlos para su propia protección. Por favor, prométenme que no sacarán sus armas en esta habitación. Si no pueden prometerme eso, será mejor que se vayan de este lugar. ¿Entendido? Como confías en que usaremos nuestras espadas sin incidentes, prometemos no desenvainarlas. Remedios puso un puño en su pecho, donde estaba blasonado el escudo del reino sagrado, para hacer el voto. Significaba que juraba por su honor como paladín y su lealtad al reino sagrado. Gracias. Primero vendrá a verlos el protector de esta zona. En Roebel, el voto de Remedios habría provocado jadeos de asombro, pero en un país extranjero, se pasaba por alto. El soldado llamó a la puerta sin siquiera comentarlo. La puerta se abrió lentamente y lo que emergió era Nella emitió inadvertidamente lo que podría haberse interpretado como un grito ahogado o un grito. Lo que emergió lentamente era un ser que podría describirse como grueso en la vertical, horizontal y cualquier otra dirección. Puntas afiladas sobresalían de la armadura de placa completa negra que lucía un patrón como vasos sanguíneos corriendo por su superficie. Su casco tenía cuernos como de demonio y una cara abierta que dejaba visibles los rasgos podridos de una persona. En las cuencas vacías de sus ojos, su odio por los seres vivos y la anticipación de la matanza ardían en rojo. La temperatura descendió y se sentía como si la oscuridad se acercara a ellos. Por favor, no saquen sus armas. El grito del soldado hizo saltar los hombros de todos. No pasará nada incluso si dejan sus espadas donde están, pero si la sacan, morirán de un solo golpe y estarán condenados a sufrir para siempre. Por favor, no me hagan ver que eso vuelva a suceder. El dolor en su voz era claramente por experiencia. Debía haberlo visto suceder antes. El no muerto observó sin prisa a Nella y los demás. La criatura casi parecía estar esperando a que sacaran sus armas. ¿De dónde salió este no muerto? La voz de Remedios tembló levemente. Es uno de los muchos guardias de la ciudad. Esta cosa es un... Remedios gritó por la conmoción, el miedo, la inquietud o tal vez por otra cosa. Nella sintió lo mismo. Para ellos era inimaginable que pudiera haber un país donde existiera más de un no muerto que parecía tan fuerte. Disculpe, pero este no muerto está bajo el control de, Su Majestad el Rey de las Tinieblas. Nella preguntó sin pensar, y el soldado asintió. Sí, eso es correcto. También parece estar controlando no muertos aún más poderosos que este. ¿No son peligrosos? El soldado también respondió a la pregunta de Gustav de inmediato. Parecía terriblemente ansioso por hablar. Sí, mientras nadie cause problemas en la ciudad, nadie morirá. Los no muertos detestaban a los vivos. Si el Rey de las Tinieblas los controlaba tan bien que podía evitar que dañaran a los humanos, tenía que ser un ser increíblemente poderoso. Nella se dio cuenta de lo inmenso que era realmente su poder. Ya veo. Entonces, ¿podrías llevarnos a la habitación de la que hablaba? Muy bien. Por favor, síganme. El no muerto con armadura negra se apartó lentamente del camino de la puerta y el soldado pasó junto a él. Mientras tanto, Nella y los demás miraron a su alrededor para ver cuál de ellos iría primero. Supuestamente el Rey de las Tinieblas tenía la cosa bajo control, pero no era como si hubiera restricciones visibles.
Era 2 veces más aterrador que pasar por un carnívoro sin ataduras que supuestamente tenía el estómago lleno. Remedios intentó abrir el camino, pero Gustav la detuvo. Luego miró a Neya. ¿Entonces soy el canario? Si la pregunta era qué vida no importaría si se perdiera, no estaba equivocado. Le habría gustado pensar que los débiles debían ser protegidos, pero aparentemente los escuderos no contaban. Neya reforzó su determinación, cerró los ojos con fuerza y caminó hacia adelante. Después de algunos pasos, abrió lentamente los ojos. Aún no la habían cortado, así que aceleró y se apresuró a salir del alcance del no muerto. Al ver que Neya había pasado a salvo, los paladines la siguieron. Finalmente, todo el grupo llegó a la sala de conferencias sin ser atacado. El soldado abrió la puerta y en el interior había varias mesas largas y una gran cantidad de sillas sencillas. Siéntense aquí y esperen un momento, por favor, Oga. Gracias por acompañarnos. Cuando Remedios hizo un gesto con la mandíbula, Gustav sacó una pequeña bolsa del bolsillo del pecho y trató de dársela al soldado. Era una propina. Oh, por favor no lo haga. Prácticamente gritó una negativa contundente. El soldado alzó ambas manos sobre su cabeza para no tocar siquiera la bolsa. La reacción fue un poco impactante para todos los presentes, incluida Neya. Ella no podía entender por qué respondió tan intensamente. Recibo un salario del Rey de las Tinieblas, así que no necesito propinas, gracias. Pepero nos ayudó tan amablemente, y, además, no es mucho. Aún así, estoy bien. Entonces, estaré esperando afuera hasta que termine la clase. El soldado hizo una salida rápida. Su sensible reacción hizo que todos los que quedaban atrás intercambiaran miradas de desconcierto. ¿Está realmente bien no dar propina? Sí, dijo que no lo quiere, entonces no hay mucho que podamos hacer al respecto, ¿verdad? Era completamente natural dar una propina. Estaba bien no hacerlo, pero las personas de cierto estatus solían hacerlo. Por supuesto, venía con el motivo oculto de esperar que pudieran pasar rápidamente por el proceso de inspección, pero no era como si hubieran pedido nada explícitamente. Era más justo que su rango y posición hicieran una propina apropiada. Si su negativa era por orden del Rey de las Tinieblas, ¿cuál era su propósito? Él no dijo dónde sentarse en particular, ¿eh? Todos, tomen el asiento que quieran. Siguiendo las instrucciones de su comandante, todos se sentaron y, finalmente, un rato después, la puerta se abrió. Neya se dio la vuelta para mirar y sus ojos se abrieron. Era un miembro de la raza que era humano desde el pecho hacia arriba y serpiente por debajo, un naga. Había varios tipos de nagas, como las nagas marinos que aparecían a veces a lo largo de la costa del reino sagrado, pero no sabía qué variedad era. Independientemente, ningún naga era amigable con los humanos, pero ella no se sintió asustada ni sorprendida. Era gracias a ese no muerto con armadura negra. Era mucho más fácil mantener la cabeza alrededor de un naga que esa cosa. ¿Oh? ¿Podría ser eso parte del punto? Ese aterrador no muerto no era solo para intimidarnos, sino también para disminuir el impacto de la aparición de otros subhumanos. Realmente pusieron mucha atención en hacer que los humanos y los subhumanos puedan coexistir juntos aquí. Aparentemente, el Rey de las Tinieblas no era solo un no muerto extremadamente poderoso. Sin prestar atención a la reacción del grupo, el naga entró en la silenciosa habitación. Luego inclinó ligeramente la cabeza. Siento haberlos hecho esperar, humanos que desean entrar a la ciudad. Soy uno de nuestros oficiales de inmigración, Rayurariusu es Peña Ahí Indalón. Soy un naga. Bueno, no se reunirán con los de mi ocupación muy a menudo, así que está bien olvidarlo. Lamento ser tan enérgico, pero comencemos. Voy a estar explicando brevemente la vida en esta ciudad, en qué se diferencia de las ciudades cercanas y las cosas a tener en cuenta mientras están aquí. En primer lugar, está prohibido sacar armas dentro de la ciudad. Esa es una advertencia perfectamente normal. Neya relajó un poco los hombros. Parece que muchos de ustedes pensaron que sonaba como una advertencia normal. Rayurariusu los miró con los ojos entrecerrados. Puedo verlo en sus caras. Pero recuerden, en la nación de las tinieblas, todo tipo de razas recorren las calles. Incluso pueden ver no muertos caminando por las calles. Incluso si es contra un ser que conocen como peligroso, sacar su arma primero es un delito grave. Espere, está diciendo que, si nos encontramos con un ser peligroso, deberíamos simplemente huir. No. En esta ciudad,
Los seres peligrosos no deberían hacerles daño. Solo digo que no saquen conclusiones precipitadas si todavía se sienten asustados o amenazados. ¿Puede garantizar que no seremos atacados? Por supuesto. Los seres peligrosos que se pavonean por aquí, a los que probablemente tengan miedo, son los sirvientes de Su Majestad el Rey de las Tinieblas. Los labios de Rayurariusu se curvaron en una sonrisa ligeramente cansada. Creo que después de un día en la ciudad, su sensación de peligro se entumecerá, pero, bueno, ese primer día es el problema. Oh, pero si buscan defenderse, usar sus armas está bien. Ajá. Entonces, para la defensa, no hay problema. Sí, exactamente. Y en esta ciudad, usamos el control mental para investigar delitos. Tendrán que aceptar eso. Los ojos de Neya se agrandaron. Y no había sido solo Neya. Un murmullo atravesó a los paladines y Remedios habló como su representante. Espere un momento, por favor. ¿La Nación de las Tinieblas está tan atrasada? ¿Permiten magia como esa? Entonces, ¿qué hay de los tribunales? Normalmente, la magia de control mental nunca se usaría para interrogar a criminales. Por ejemplo, Damenat podría convertir a cualquiera en un criminal temporalmente, y Charm probablemente podría usarse para crear un chivo expiatorio. Dado que los criminales podían crearse a voluntad con tales hechizos, su uso era visto como algo que solo practicaría un tirano brutal. Escuché que también los usan en la corte. Oh, pero el Rey de las Tinieblas nunca les haría decir nada falso. Por favor, no se preocupen por eso. Cualquiera podría decir eso, pero ¿quién lo creería sin pensar? Usar magia de control mental significaba que, si el país sentía que alguien era una amenaza, podía culparlo y deshacerse de él con facilidad. No había forma de que los humanos pudieran confiar en un no muerto que ni siquiera habían conocido. Nadie dijo nada, pero todos parecían tener la misma opinión. Antes de continuar, tal vez deberían preguntar, ¿prefieren irse ahora? No, no podemos hacer eso. Entraremos. Oh. Esa fue la respuesta más rápida que he recibido. Los comerciantes suelen tomarse un momento para hablar entre ellos. Bien, permítanme continuar. La mayoría de las cosas que dijo Rayurariusu después de eso sonaron a locuras, como, hay carruajes de no muertos en las calles, pero la que más sobresalió fue, no se sorprendan de ver dragones volando por encima de vez en cuando. Asegúrense de que sus caballos no entren en pánico. Si dragones volaban sobre la ciudad, tendrían mayores problemas. Un dragón era el tipo de oponente al que un héroe podía desafiar perfectamente preparado, pero aún así perder y morir luchando. Por eso los guerreros soñaban con matar a un dragón, aplastar a un monstruo a pesar de una brecha de poder tan abrumadora. Con poderes entrenados, un grupo de amigos y equipo de batalla le valía a cualquiera que tuviera éxito una reputación, una hazaña alcanzable solo por unos pocos selectos. Si un dragón apareciera en un reino humano, ¿qué tipo de caos se produciría normalmente? Puedo manejar a los no muertos después de ver a ese guardia, pero dragones. Nena, quiero decir, si es solo uno que patrulla en el cielo, entonces tal vez. Y he escuchado que sus poderes son realmente diferentes dependiendo de la edad que tengan. Un cachorro de dragón recién nacido seguía siendo era un dragón. Un pequeño como ese probablemente sería mucho más fácil de domesticar que ese no muerto. Bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Entonces, ¿podrían salir de esta habitación y seguir a ese soldado hasta la puerta? Lo siento. ¿Te importa si hago algunas preguntas? Remedios levantó la mano. Acerca de, ¿sientes que quieres matarnos o, como, comernos? El viejo yo probablemente lo habría hecho. Pero ahora esas cosas están prohibidas, y no solo eso, ahora que he visto a Su Majestad, me pregunto cuál sería el punto de que las formas de vida inferiores se peleen. ¿Su Majestad es así de poderoso? Rayurariusu sonrió de una manera completamente exhausta. El poder que posee es decenas de veces mayor de lo que imaginas. El Supremo y sus subordinados tienen un poder extraordinario. Francamente, no hay lugar más seguro que esta ciudad que Su Majestad está protegiendo. Remedios estaba callada, ella parecía estar pensando, no sé qué vino a hacer aquí, pero ya que escucharon mi lección, les enseñaré algo más. Una amiga con la que bebo té, una viuda, me dijo que un completo idiota se opone al Ser Supremo, mientras que un hombre sabio se arroja a sus pies y suplica misericordia. La voz del naga era sorprendentemente emotiva. Quizás la amiga era una mentira y realmente le había pasado a este naga,
Rayurariusu. Gracias por tu advertencia. Remedios se puso de pie y el resto del grupo lo siguió. Levantando la parte trasera, Neya inclinó la cabeza hacia Rayurariusu y salió de la habitación.